San Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, cosa que obedece por fe su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré, lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Amén. ¿No? Sí, está grabando. Ya. Muy bien, entonces, pues bienvenidos todos a nuestra programación de esta tarde, con ustedes nuestro hermano Manuel Pico. Bienvenido. Mis hermanos, muy buenas tardes. Gracias al Creador por darme este privilegio de introducir algo de lo que es el corazón. Pero antes de ello vamos a hacer una oración. Amén. Por favor, y nos vamos para pedir la dirección del Creador. Bendito soberano Padre Jehová, gracias por este privilegio que nos da este espacio tan maravilloso para llegar a cada ser humano con una pequeña porción de lo que es la alimentación, lo que es la sana alimentación, lo que el ser humano tiene que entender hoy en día. Es así que, Padre, usted nos ha dejado plantas, raíces, nos ha dejado semillas, hojas, para el funcionamiento de las células del ser humano. Sin embargo, Padre, sabemos que por no tener esos conocimientos, a lo mejor nos enfermamos. Y esta tarde les pido que pongan atención en lo poquito que voy a difundir en cuanto al corazón, que es sumamente interesante, pidiendo la dirección, la guía de nuestro Padre Celestial, que nos da el foco, que nos da la guía para poder llegar a cada ser humano. Le agradecemos y le damos las infinitas gracias a nuestro Padre Yahweh con estas maravillosas enseñanzas que podamos alcanzar a centenares de personas. Le pido guía, que usted, Padre, nos guíe de la mejor manera y nos ayude a racionalizar en cada uno de nuestros cerebros. Le agradecemos, Padre, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muy buenas tardes a todos. Gracias por concederme al Pastor Carlitos, que me ha dado este pequeño espacio. Y bueno, quisiera de pronto, a lo mejor en otras ocasiones no hemos tomado en cuenta
esta situación del corazón que es sumamente importante hoy en día. ¿Por qué? Porque la mayor fuente de los seres humanos es entender el corazón, cómo funciona el corazón, cómo hay que alimentarlo, qué hay que hacerlo. Porque recuerden, mis queridos hermanos, que el corazón está para amar, está para discernir. Y lógicamente el corazón es el motor que le manda a cada ser humano dentro de cada uno de nosotros. Y vamos a centrarnos un poquito lo que nos dice, por ejemplo, cuáles son los alimentos que debemos alimentar a nuestro corazón. Y vamos a decirle un poco de los alimentos y también las causas, porque es importante entender que las causas es primordial. Por ejemplo, cuáles son los síntomas, por qué se enferma el corazón, y todo ello en un breve espacio vamos a darle una explicación y espero poder hacerme entender. Bien, dice por ejemplo enfermedades, por ejemplo tenemos lo que es la angina de pecho, arritmia, infarto miocardio, insuficiencia cardíaca, pero todo ello tiene un seguimiento de normas que hay que entenderlo, lo vamos a decir más adelante. También vamos a ver, por ejemplo, los alimentos, cuáles son los derivados de los alimentos, que es la alberca, banana, brócoli, chirimoya, durazno, macadamia, nuez y uva. Al abrir la mano con fuerza, de forma, ahora quiero que entiendan esto, por ejemplo, no sé si yo ya lo he hecho, cuando nosotros hacemos esto en una forma paulatina, lógicamente que después como que se cansa o que le da entumecimiento, como dicen. Pero ¿cuál es la causa? Y vamos a centrar de eso, por favor, un ratito. Dice, a ver, intenté cerrar, abrir la mano con fuerza de forma rítmica una vez cada segundo. A los pocos minutos posiblemente ya sentirá alguna incomodidad. No tardará mucho en cansarse y abandonar el ejercicio. Pues bien, el músculo del corazón realiza un ejercicio muy similar al que se puede hacer abriendo y cerrando la mano, pero lo hace de una forma incesante y sin detenerse, desde que nacemos hasta que morimos, y sin cansarse nunca, al menos mientras se conserva sano. Esta capacidad de miocardio, el músculo que forma el corazón para trabajar incesantemente, sin descanso, en uno de los hechos más sorprendentes, tanto de la fisiología animal como de la humana. Recuerden que, a ver, aquí hay que entender algo. Tanto la función del corazón del animal como del ser humano es la misma, simplemente que el animal no tiene un raciocinio, pero también tiene, por ejemplo, amar, ayudar. O sea, también tiene esas características del animal. Distinto, sí. Y vamos a proseguir en lo que dice. Sin embargo, en realidad el corazón sí descansa. Y aquí hay una cosa muy importante. No sé si, por ejemplo, aquí que los hermanos que están presentes, alguien puede decir, descansa el corazón un minuto. ¿Qué dicen ustedes? Yo quisiera que escucharles. ¿Descansa el corazón? No descansa ni un segundo. Ni un segundo. Aun cuando nosotros estamos dormidos, pero el corazón está trabajando. ¿Sabe cuándo puede descansar el corazón? Cuando ya dijimos. Cuando ya prácticamente, sí, cuando vamos a descanso, ahí recién va a descansar el corazón. Y bien, dice, lo hace en breve periodo de tiempo que hay entre latido y latido. A ver, aquí por ejemplo, si yo estoy quedito, bien quedito, me quedo por ejemplo por por unos 10 minutos, bien quedito, a lo mejor pueden sentir un segundo de descanso, pero no sucede. Entonces dice, entre latido y latido, durante unas décimas de segundo, tal cual como decía, el miocardio se relaciona y se relaja y recibe sangre
nutrientes a través de las arterias coronarias. No sé si ustedes, mis hermanos, tengan conocimiento, por ejemplo, para purificar la sangre, porque la sangre es el que le bombea, es como el aceite del carro de un motor, el corazón es el motor, el que lubrica es el aceite. En nuestro caso, lubrica la sangre al corazón, que es el motor nuestro. Entonces, es importante también, por ejemplo, entender de que para que la sangre fluya, también hay que alimentar a la sangre. ¿Y cuál es el principal? Bueno, yo al menos, yo he estudiado lo poquito que he hecho, por ejemplo, las remolachas. Una de las vitaminas o los minerales tan importantes para, de alguna manera, aclarar o darle el nivel del color de la sangre que necesita el ser humano, es el consumo de la remolacha. La remolacha, el jugo y todo ello es tan importante hoy en día. Y vamos a brevemente a mencionar cuáles son los alimentos que necesita nuestro corazón. Alimentación y estilo de vida, cardio saludable. Comer al menos 5 piezas o raciones de fruta fresca al día. ¿Cuáles son esas frutas? Son muchas, no es solo una. Dice comer los 3 platos de legumbres por semana como mínimo. Y la pregunta es si hacemos aquello o no lo estamos haciendo. Yo principalmente no sería un mentiroso si yo le digo yo consumo todo eso. Sin embargo, aquí encontramos estas guías tan prácticas, tan sencillas, que todos lo podemos llevar a cabo. Luego tenemos también tomar al menos un plato de ensalada de hortaliza fresca al día, aliñado con aceite de oliva o semillas. También simplemente hagamos un análisis dentro de nosotros, si en verdad, por ejemplo, estamos llevando a cabo lo que dice esta terapia o esta alimentación que es algo muy sano, y por ende pues vamos a contrarrestar todos nuestros órganos que nos afecta en cuanto al corazón. Entonces, por ejemplo, tenemos algo muy importante y aquí quiero centrarme en lo que es, por ejemplo, qué hay que evitar o qué hay que reducir: el consumo de sal. Aquí quiero entrar un poquito en lo que es la sal. Hoy en día ya se difunde, por ejemplo, que la sal marina es la más viable para el consumo humano. Sin embargo, déjenme decirles, yo en algún momento ya los dije, recuerde que yo vengo de una familia tan humilde desde el campo, y mi mamá en aquel entonces cocinaba pero con sal de grano. Y pienso yo de que esa es la razón de que mi Señor todavía me tiene con vida, con salud. Amén. Y deberíamos nosotros ir a las plazas, en vez de ir a comprar sal refinada, que venden los grandes supermercados, ir a la plaza a comprar el sal en grano, que es mucho más saludable. Entonces, nos perjudica grandemente lo que es la sal. Azúcar. Azúcar para el apetito del ser humano es tremendamente, más que todo para los niños, para los jóvenes. Es la sustancia más saludable. ¿Por qué? Porque nos llena el paladar de emoción al comer el azúcar o cosas dulces. Hoy en día, grandes familias están envenenando a sus crías con chupetes, con caramelos y lo que es más, bebidas gaseosas, que tienen un alto contenido de azúcar, y prácticamente nosotros somos en cierta medida asesinos de nuestros propios hijos a nosotros mismos aportar, por ejemplo, con esas bebidas, a más de tener altos estándares de azúcar, también tiene colorantes nocivos, que es letalmente. Lógicamente, por ejemplo, no es que cuando yo les hablo de que es un alimento asesino, ¿qué le viene a la mente del ser humano? Dice, ve este loco lo que está diciendo. En realidad no se trata de eso. ¿Por qué? Porque déjeme decirle
En el momento en que ustedes ingieren o que le dan a sus crías, a sus hijos, una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, un chupete, un caramelo, una gelatina, todos ellos que tienen dos características tóxicas, altamente tóxicas. ¿Cuáles son ellas? Como le dije, el azúcar y los colorantes. Los colorantes vienen de una sustancia nociva que es corrosiva. Eso lo leí en algún libro, no es invento mío. Y realmente, ¿qué nos lleva a nosotros a pensar todo ello? ¿Qué nos lleva a pensar de que nosotros, con nuestra manera de vivir, lógicamente le estamos contaminando a nuestros seres queridos? Por último, hasta los adultos. Entonces, esto es algo muy, muy importante que cada uno de nosotros debemos llevar en cuenta. Luego seguimos. A ver, aquí, por ejemplo, yo creo que al menos yo muy poquitas veces, sinceramente, lo he hecho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y recuerden, mis queridos hermanos, yo creo que más de uno a lo mejor dirá, no, eso ya es pasado o pasado de moda. No, el ejercicio es tan imprescindible, es tan importante en la vida. Por ejemplo, yo no es que haga ejercicio todos los días, pero sí muchas veces cuando me acuerdo al menos. Mire, yo quiero que hagan un análisis o hagan un pequeño, ¿qué le digo? Un pequeño descubrimiento por sí mismo. Normalmente cuando uno se levanta de la cama se levanta como perezoso, como que todo le pesa. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, yo hago ejercicio? Simplemente hago los ejercicios abdominales, lo que sea, pero hago ejercicio, muevo el esqueleto. Al momento que hago, me vuelvo a fatigar, ¿ok? Pero eso me renueva. Es importante, es imprescindible que entiendan esto, mis queridos hermanos. Y no se trata de edad, no se trata de que ya seamos cuchitos, seamos abuelitos, no. Tenemos que hacer ejercicio, la edad no importa. Y aquí nos dice la clase del ejercicio que debemos hacer, el hacer el ejercicio físico, al menos durante 40 minutos, 3 veces a la semana. Pero deberíamos hacerlo diariamente. Es importante, es imprescindible. Ok, mis queridos hermanos. Entonces, también dentro de ellas, por ejemplo, el consumo. ¿Cuáles son los consumos que nosotros debemos hacer? Como dije, tomar al menos un plato de ensalada que luego nos aporta los nutrientes y a la vez nos contrarresta algunos casos de lo que es las enfermedades. Entonces, en las ensaladas se puede incluir, por ejemplo, las hortalizas frescas al día, aliñado con aceite de oliva o lógicamente o de semillas. Luego tenemos, por ejemplo, consumir ¿qué? Consumir, por ejemplo, hoy en día, el mayor error del ser humano es consumir el pan. ¿Pero qué pan? El pan blanco. Cuando nosotros deberíamos ya deberíamos cambiar ese esquema de vida, sí, nos nace comer el pan, ok, pero ¿cuál es el pan que estamos comiendo? El pan integral es el más saludable, lo que hace el pastor Carlitos. El pan integral es lo más saludable, ¿por qué? Porque viene algo puro, sin sustancias, sin químicos. Pan integral en vez de pan blanco. Pasta refinada igual, fideos. Yo creo que en el mercado a lo mejor no existe. Y vamos a decir una alimentación a base de frutas. Una alimentación a base de frutas. Frutos secos, oleaginosos, hortalizas y legumbres, cereales integrales preparados de una forma simple en la que mejores resultados da en una prevención de infarto. ¿Se escuchan eso, mis hermanos? Las frutas y hortalizas deben constituir la base de una dieta cardiosaludable, tal como se desprende de numerosas investigaciones llevadas a cabo en todo el mundo. Y bien, y aquí vamos a
también narrar un poquito, por ejemplo, el vino, en qué aporta el vino, pero no es cualquier vino, ojo. Mire, a lo largo de las décadas, el ser humano, inclusive al vino, le hace fermentar, y eso no es nada saludable. ¿Cómo puedo hacer un vino? Simplemente coger las uvas, exprimirlas, y tenemos un vino saludable. ¿Qué aporta el vino? Vamos a ver un poquito de esto. Acción favorable sobre el corazón. Varios estudios estadísticos muestran que el consumo de 100 a 200 miligramos de vino tinto diarios. A ver, voy a pararme un ratito. ¿Qué es tinto? Hay un vino blanco y hay vino tinto. El vino tinto es el que lleva color. Muy importante que entiendan esa parte. El vino tinto diarios disminuye el riesgo de muertes a causa de infarto de miocardio. Este efecto protector únicamente se produce en varones mayores de 50 años. A esto hay que añadirle, por ejemplo, todas las sustancias tóxicas que ha recibido durante sus años, y que esto a la larga llega a los 40, 50 años, lógicamente se va a ver afectado. Ok, seguimos. Las mismas estadísticas reflejan que en cuanto se sobrepasa esta dosis de vino, 200 miligramos de vino o 20 gramos diarios de alcohol puro, aumenta la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y se favorece la aparición de otras muchas. La posible acción beneficiosa del vino tinto y no del blanco se ha atribuido a los flavonoides de tipo fenólico. Estas sustancias proceden de la uva y de su piel, otorgan el típico color rojizo al vino tinto. Si están escuchando, mis hermanos, esto es algo muy importante que cada uno de nosotros debemos saber. Ya. Rojizo al vino tinto. Su acción consiste en impedir la oxidación de las lipoproteínas. Con ello, el depósito de colesterol en las arterias, conocido como arteriosclerosis. Las frutas en general y la uva en particular son las mejores fuentes de flavonoides. Es decir, que lo poco de lo bueno no pueda haber en vino procede de la uva. Resulta pues mucho más saludable para el corazón y para todo el organismo el comer directamente las uvas o beber sus jugos. Mire que las uvas, aparte del jugo, está la piel o la cáscara, que también tiene un aporte tremendamente beneficioso, y esto es algo muy importante que hay que entender, de que hoy en día, por ejemplo, valga un poquito a ampliar este sistema. Resulta que muchos de los padres, en la familia, consumen, por ejemplo, las uvas, sacan la cáscara. A los niños dicen, no, es que los niños no pueden comer las uvas con cáscara, les sacan la cáscara. Es un error que están cometiendo. Hay frutas que sí se puede consumir con la cáscara. Entre ellos, por ejemplo, ¿cuál es? La manzana, por ejemplo, que muchos lo pelan, cuando no debería ser eso, porque la mayor parte de las sustancias está en la corteza o en la cáscara de la manzana. Entonces, y así sucesivamente. Vamos. ¿Qué comer después del infarto? Después de sufrir un infarto se recomienda seguir también una dieta rica en frutas y hortalizas. Su acción antioxidante hace que reduzca la necrosis, muerte celular del músculo cardíaco. La arteriosclerosis causante del infarto también puede reducirse. Un estudio realizado en California, Estados Unidos, muestra que después de un año de seguir una alimentación y estilo de vida cardiosaludables como el indicado en la página anterior, se puede lograr una reducción del 10% en el grado de estenosis, estrechez
de las arterias coronarias. Cuando dicen las páginas mencionadas, ya habíamos leído, por ejemplo, los pasos que hay que seguir aquí. Y vamos más. A ver, decía yo, por ejemplo, al principio dije, por ejemplo, angina de pecho y todo eso. Vamos a ver qué es la angina de pecho. Definición. Angina de pecho consiste en un espasmo, estrechamiento reversible de las arterias coronarias. Estas arterias son las encargadas de proporcionar riego sanguíneo al propio músculo del corazón para que éste pueda latir. Recuerde que les dije que es igualito que un motor de carro, nuestro corazón, que necesita lubricación. La sangre es el que lubrica el corazón. Entonces, por ende, la sangre debe ser transparente, claro, y para ello debemos consumir lo que nos está enseñando aquí en este párrafo. Ya. La angina, ojo, muy importante, la angina de pecho o ardor se manifiesta con dolores intensos. Esto pasa, por ejemplo, en las personas de edad o personas que ya prácticamente tienen sus hábitos en cuanto al alcohol. Sucede esto. Dolor intenso y opresivo en el lado izquierdo del tórax, que puede irradiarse al brazo del mismo lado. Generalmente se presenta después de un esfuerzo físico, emoción intensa o situación de estrés. A diferencia del infarto, la angina es reversible y suele pasar sin dejar daños permanentes en el corazón. Vamos a ver los factores de alimentación. ¿Cuáles son esos factores de alimentación? Alimentación y factores de riesgo. El tipo de alimentación influye mucho en el buen estado y funcionamiento de las arterias coronarias. Factores que favorecen la angina de pecho: la arteriosclerosis, estrechez y endurecimiento de las arterias coronarias, la alimentación pobre en vegetales y ricas en grasas saturadas. A ver, quiero que entiendan esta parte. Dice, la alimentación pobre en vegetales. Yo creo que sí me van a entender los oyentes que están en la cámara o los que me escuchan o los que están presentes. La alimentación pobre en vegetales y rica en grasas saturadas es una de las causas más importantes, junto con el tabaco, la falta de ejercicio físico. Es decir, la mala corrección de nuestro vivir nos lleva a estos infartos. Entonces, ¿qué tenemos que dejar? Simplemente saber estas bondades y no optar por lo que vivimos, el diario vivir con ese tipo de alimentación o la vida que nosotros llevamos. Bien. Dice, a diferencia del infarto, la angina de... A ver, dije la alimentación. Alimentación, factores de riesgo. El tipo de alimentación influye mucho en el buen estado y funcionamiento de las arterias coronarias. Factores que favorecen la angina de pecho: la arteriosclerosis, estrechez y endurecimiento de las arterias coronarias. La alimentación pobre en vegetales y ricas en grasas saturadas es una de las causas más importantes, junto al tabaco y la falta de ejercicio físico. La tendencia a los espasmos o contracturas de los músculos listos involuntarios, como los que forman la pared de las arterias, la deficiencia del magnesio y otros nutrientes favorecen estos espasmos. Y vamos a llegar rápidamente, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos aumentar? ¿Aumentar qué? Por ejemplo, la uva, la nuez, cebolla, cereales, cebada, trigo, papa, frutilla, calabaza, calabacín, mango y todos ellos. Vino sin alcohol, como le había mencionado de antes.
La cebolla tiene una de las características muy sobresalientes que nos llevan a qué? A que también aporte, tiene grandes beneficios, como por ejemplo lo que es evita la arteriosclerosis. Bueno, aquí quiero difundir algo. Y hay veces causa risa, por ejemplo, cuando le vemos a un chino coger una cebolla, masticar y tragarse en cantidad. Y nosotros criticamos, decía, esos chinos, ¿cómo consumen? Y realmente hay chinos que tienen 120 años inclusive. ¿Pero por qué? Porque ellos consumen lo que es, ellos saben lo que tienen que consumir. Entonces, alimentos crudos, vivos. Entonces, la cebolla evita la arteriosclerosis, hace que la sangre sea más fluida y mejora la circulación sanguínea en las arterias coronarias. Esto es lo que es la angina del pecho. Vamos a un poquito a parafrasear lo que es el infarto miocardio. ¿Qué es el infarto miocardio? Definición. Se produce como consecuencia de la obstrucción completa de una arteria coronaria o de sus ramas, produce daños irreversibles. Ojo, muy importante, vuelvo a leer. Produce daños irreversibles en el músculo cardíaco. Consiste en la necrosis o muerte de una zona. Causas, vamos a ver cuáles son las causas. La obstrucción de las arterias coronarias se produce por la combinación de estos dos mecanismos: arteriosclerosis, estrechez y endurecimiento progresiva en esta arteria. Trombosis, es decir, formación de un coágulo de sangre en el interior de la arteria estrechada que cierra completamente el paso de la sangre. Y aquí es donde viene el infarto cardiorrespiratorio, que hoy en día, a menudo, de cada 100 seres humanos, yo creo que el 95% tiene estos factores o fallecen por estos factores. Entonces es importante, mis queridos oyentes, aquí mis hermanos, que ustedes entendamos esta parte. A ver, vamos con la alimentación. El tipo de alimentación es importante, muy importante, en relación al infarto por dos motivos. ¿Cuáles? Ciertos alimentos ejercen una acción claramente preventiva, y mientras que otros lo favorecen. Un régimen alimentario correcto después del infarto puede contribuir decisivamente en la rehabilitación y la prevención de nuevas crisis. ¿Aumentar qué? ¿Qué podemos aumentar en este infarto miocardio? Igual, frutas, legumbres, verduras, uva, nuez, soya, garbanzo. Yo creo que muchas personas ni siquiera conocen lo que es el garbanzo. Alberja, frutilla, calabaza, durazno, mango, macadamia. Hablando de macadamia, hace un tiempo atrás una familia me llevó unas pepitas, yo no sabía qué era. Son unas pepitas medias duras. Sí, súper dura. Y realmente por falta de conocimiento uno desecha, uno dice no, esto no me agrada. Entonces es importante entender esta parte. Por eso es imprescindible que cada ser humano sepamos qué es lo que nos aportan nuestras frutas que nos vienen a la mente. Luego también dice, por ejemplo, aceite de oliva, pescado, vamos a más adelante, vamos a definir lo que es el pescado y todo eso, antioxidantes, vitamina E, flavonoides, coenzima y fibras. Reducir, ¿qué podemos reducir aquí? Vamos a ver un poquito y vamos a ver tan rápido porque el tiempo es tan apremiante. Vamos a ver, por ejemplo, lo que es reducir o eliminar
yo diría que eliminar. Sin embargo, nadie somos capaces de tomar en cuenta en ello. Por ejemplo, una de las características más primordiales en este sentido es lo siguiente. Tenemos lo que es la carne. La carne, para los médicos, normalmente pues un médico cuando por ejemplo un paciente ya sale del hospital, ¿qué es lo primero que dicen? Vayan, haga un caldito de gallina para que le coja vitamina al enfermo. Pero estudios más profundos indican de que en verdad la carne no aporta pues una mayor cantidad de calcio, de sustancia, peor vitaminas. ¿Por qué? Porque el animal faenado está muerto, está inerte. De tal manera que no va a tener un mayor aporte. También tenemos, por ejemplo, las grasas saturadas. ¿Cuáles son esas grasas saturadas? Y aquí voy a nombrar un poquito lo que es las grasas saturadas. ¿Qué es la grasa saturada? Muy bien, yo voy a mi casa, hoy por la noche, cojo un par de maduros frío, o cojo papas, pelo y frío, y como aquellos fritos. Esa es una grasa saturada, que en verdad nos va envenenando poco a poco. En ese rato, claro que no pasa nada, no hace nada, al contrario, es apetitoso, es saludable para nuestro paladar y rico. Pero eso mismo, a la larga, nos va contaminando poco a poco y nos va eliminando silenciosamente nuestras arterias. Veamos. Y por ende el colesterol. Embutidos. ¿Qué es el embutido? No sé, aquí por ejemplo, algún hermano yo creo que debe haber sido ya curioso de ver, por ejemplo, cómo hacen los embutidos. Los embutidos lo hacen de todos los desechos de los animales, llevan a un procesador donde que sale prácticamente lo que es jamón, chorizo, todo eso. ¿Cómo lo hacen? A través de un proceso químico que les da un color rosadito, bonito, Ponen colorantes. colorantes, a más de ser procesados inhospitamente ponen colorantes artificiales, tóxicos para el ser humano. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo comer jamón? ¿Puedo comer mortadela? No. Todo eso lo hacen de harinas. Pero el mayor factor viene de los desechos. Sí. También hay de las harinas, pero el mayor factor es de los desechos. Todo lo que es desechos. Grasa saturada. Ok, veamos qué dice. Tenemos, por ejemplo, también ácidos grasos, margarina, manteca. No tanto la manteca, la margarina. Es un alimento que prácticamente lo deriva de las mantecas, sí. Pero pasa un proceso para que sea margarina, para que se diferencie entre la manteca y la margarina, pasa un proceso de elaboración. Apetitoso, como vuelvo repito, apetitosa para nuestro paladar. Por ejemplo, si ustedes por la mañana cogen un pan, cogen la margarina, le untan, le llevan a la guaflera, le hacen apetitoso, maravilla, excelente, qué rico. Pero eso mismo le está causando, ¿qué les digo? Pues un veneno silencioso, un veneno lento que va procesando día tras día. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso, mis queridos hermanos. Bien, fritos, como le dije antes, y hoy en día, ¿qué hace la mayor parte de los seres humanos o la familia en general dentro de los hogares? Carne frita, hasta el queso lo fríen, todo frito. Por ejemplo, yo tengo familiares que dicen, no, a mí no me gusta, por ejemplo, el pescado, ¿cómo se llama? Sudado. A mí me gusta frito. Ok, realmente es algo que el ser humano debería entrar en conciencia, y con todo ello, lo que les apetece el paladar, simplemente le están envenenando día tras día sus cuerpos. Bueno, prosigo. Leche.
Hay dos tipos de leches. La leche natural que nosotros podemos hacer a través de las plantas, a través de los cereales, y la leche de vaca que normalmente todos consumen. Ahora, recuerde que hoy en día, por ejemplo, si nosotros optamos por consumir leche de vaca, es cierto que la vaca alimenta de la hierba, sí, pero hoy en día ya es inseminado, ya es a las vacas o a los animales ya le inseminan, ya le ponen hormonas. ¿Para qué? Para que las crezcan robustas, y por ende ya no es saludable la leche de vaca. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ir a los cereales para hacer nuestra propia leche. Luego dice bebidas alcohólicas, ni hablar de ello, porque las bebidas alcohólicas no nos traen ningún aporte en primer lugar. Toda bebida alcohólica, por más que los grandes empresarios, dueños de las licorerías digan esto es algo muy rico. Mire, yo tuve un tiempo donde que justamente en una época así de breve les voy a detallar, en un breve estado donde que justamente eso fue cuando nos graduamos en lo que es la alta soldadura, porque mi intención nunca fue tomar trago para nada, gracias al Creador, pero en aquel entonces me obligaban a tomar. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Si la persona está consciente de que no quiere, simplemente no lo haga y punto. Nadie le puede obligar. Así es. Ya. Ok, seguimos. Arritmia. Arritmia. Vamos a ver qué es la definición de la arritmia. Es una alteración en el ritmo de los latidos cardíacos que suele percibirse como una palpitación. Si la alteración es grave, puede reducir la eficacia del corazón para bombear sangre a los tejidos del cuerpo y producir una insuficiencia cardíaca. En algunos casos puede incluso pararse el corazón. Causas. Las causas de las arritmias son muy variadas y a veces desconocidas. Sin embargo, existen varios factores que lo favorecen. Alimentación, ciertos nutrientes las evitan y otros las favorecen. Alergias alimentarias, ¿cuáles son ellas? Puede ser causa de arritmias debido a las sustancias tóxicas que se liberan como consecuencia de la reacción alérgica. Tóxicos. El alcohol, el café, el tabaco pueden causar arritmias más o menos graves. Factores hormonales, la hiperfunción de la glándula tiroides. Mire, aquí voy a referirme un poquito a lo que dice aquí, por ejemplo, el tabaco, el café, el tabaco. Mis queridos hermanos, yo sé que para ustedes va a sonar absurdo, por ejemplo, lo que yo les voy a mencionar en cuanto al tabaco. El tabaco, no sé si llamarlo una sustancia o un químico que realmente, en primer lugar, no nos beneficia en absolutamente nada. Tóxicas. Es algo tóxico que simplemente se lo adquiere el ser humano. Recuerde que les dije, nadie les puede obligar a nada. Ahora, el ser humano tiende más al mal hábito que al buen hábito. Y por ende se ve reflejado la salud de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente elige el mal, el bien. Y vamos. Alimentos de ciertos nutrientes, las emiten otros y favorecen. Alergias alimentarias. Puede ser causa de arritmias debido a las sustancias tóxicas que se liberan como consecuencia de la reacción alérgica. Tóxicos, el alcohol, café, el tabaco pueden causar arritmias más o menos graves. Veamos qué es lo que dice aquí. ¿Cuáles son, por ejemplo, que podemos contrarrestar?
a estos males. ¿Aumentar qué? El calcio, el magnesio, potasio, aceites. Aquí hablando de esto del calcio, magnesio, potasio, también tenemos, por ejemplo, de dónde se deriva, cómo podemos obtener todo lo que estamos leyendo aquí. En otro tema estaremos también llevando a cabo, porque es importante entender, por ejemplo, cómo obtengo el calcio, cómo obtengo el magnesio, el potasio, ¿de dónde? Es importante entender esta parte. También, por ejemplo, reducir. ¿Qué podemos reducir? Bebidas estimulantes, café, té, mate, bebidas alcohólicas, grasas saturadas, etcétera, y todo ello que nos hace daño día tras día. Insuficiencia cardíaca. Veamos qué dice la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la definición de la insuficiencia cardíaca? Vamos. Causas. Entre las causas que pueden producir varias tienen relación con la alimentación. Qué importante esto, mis queridos hermanos. Normalmente decimos, ¿y por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nunca nos preguntamos, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que yo tenga esta enfermedad? ¿O cuál es la causa que yo tenga esta dolencia? ¿Cuál es la causa que me viene este dolor? Veamos más adelante. Causas. Debilidad del corazón por falta de los nutrientes que precisa para desarrollar su trabajo, como la vitamina B. Más adelante también diremos, por ejemplo, qué es la vitamina D, en qué aporta, de dónde obtenemos y todo ello. O ciertos minerales, calcio, magnesio, potasio especialmente. Excesos de líquidos en el organismo, provocado generalmente por un consumo elevado de sodio o sal o por un mal funcionamiento del riñón. Esto supone un mayor volumen de sangre y consiguientemente requiere un mayor esfuerzo por parte del corazón, lo que puede llevar a fatigarlo. Es decir, con nuestros hábitos, con nuestra forma de vida, le estamos dando tremendo trabajo al corazón. Le estamos presionando, le estamos dando una carga que ya no aguanta. Y por ende, pues llegará un momento de que